Comienzo la predicación y decir que llegamos al final de Lucas. Sabéis que hemos estado un tiempo viendo en Lucas aquellos pasajes que de alguna manera eran singulares en él, es decir, que no llegaban de forma total o de una forma como Lucas los acometía en el resto de los sinópticos. Y ya tuvimos, la última vez que estuve con vosotros, el camino de Emaús, y en esta mañana tendremos en el capítulo 24 de los versículos 36 a 53. Veremos lo que nos dicen en negrilla los traductores: Jesús se aparece a los discípulos y la ascensión a los cielos, como el Señor se despide de ellos. Así que vamos a leer, como hemos dicho, Lucas 24, de versículo 36 al 53. Dice así la palabra del Señor: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Si fuéramos ahora al segundo tratado de Lucas, al excelentísimo Teófilo, a Hechos, y leyéramos, que luego vamos a hacer mención de algunos de los versículos, a Hechos 1, del 1 al 12, veríamos el paralelismo que hay tan grande con lo que acabamos de leer. Pero aparte de eso, nos amplía el conocimiento del relato que ha hecho aquí, porque Lucas ya en este capítulo 24 ha hecho un resumen de lo que ha acontecido en el domingo de resurrección, en ese día clave, ¿verdad?, en la narración y en la historia del pueblo de Israel, más aún del cristianismo de Jesucristo. Lucas hace un relato del versículo 1 al 12 en el capítulo 24, informa sobre el hecho mismo de la resurrección, la tumba vacía, cuando estas mujeres, muy de mañana, van a la tumba y se encuentran a estos ángeles que le dicen: no está aquí, ha resucitado. Es fundamental entender el hecho que aconteció: ha resucitado, no está aquí, no le busquéis, no está muerto. Después, Lucas nos relata en el capítulo 24, del versículo 13 al 35, la narración de cómo Jesús se aparece a estos dos discípulos que iban camino de Emaús, a Cleofas y al otro que no conocemos su nombre, y cómo le abre también el corazón, el entendimiento, para que vean quién es Él, y cómo también por separado aparece a Simón Pedro, como también recoge
el mismo Lucas, y cómo también se apareció a las mujeres, aunque Lucas no lo recoge, sí lo recoge Mateo 28, del 8 al 9. Y queda ya la recta final, por así decirlo, en los versículos que hemos leído, cómo hace el Señor esta aparición a aquellos que se encontraban allí, este grupo ya mucho más amplio, ya no fueron las mujeres, ya no fueron los 2 discípulos que iban a Emaús, ya no es Pedro, sino un grupo mucho más grande, en que entendemos que estaban allí los 10, porque Tomás no estaba allí, porque tuvo luego que enseñar que aparecérsele en otra ocasión, ¿verdad? Estaban los 10, más un grupo nutrido posiblemente de discípulos, posiblemente también algunas de las mujeres. Dice el versículo 36 que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿Qué cosas? La narración, ¿verdad? Si pudiéramos ir ahora a la narración, veríamos cómo se desarrolló todo, y era que 24 del 33 al 35 nos dice, cuando los 2 discípulos que iban camino de Emaús se les fue abiertos los ojos y reconocieron a Jesús cuando estaba partiendo el pan, dice que levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén una vez que el Señor se desvaneció delante de ellos. Volvieron a Jerusalén rápidamente y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido a Simón. Entonces Cleofa y el otro discípulo contaban todas las cosas que ellos les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues en ese mismo instante, cuando estaban reunidos los apóstoles, los discípulos y estos 2 que venían de Emaús, en ese instante, ¿qué pasa? Pues nos dice el versículo 36 que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Apuntar que el Señor, desde que resucitó y ascendió a los cielos, solo apareció a los suyos, a nadie más. Apareció a las mujeres, apareció a los apóstoles, apareció a los discípulos, no apareció a nadie más. Sabemos, como nos dice Juan 20:19, que por temor a los judíos estaban en Jerusalén los apóstoles y los discípulos, poco menos que encerrados, con las puertas cerradas, no dando muchas pistas de dónde se encontraban, porque tenían miedo, tenían temor de lo que le podía acontecer, porque había acontecido algo, ¿verdad?, no menor con su maestro, que había sido ajusticiado injustamente, condenado a muerte, a la cruz, enterrado, y ellos tenían pavor de lo que les podía acontecer a cada uno de ellos. Apareció en medio de ellos. No nos dice más cosas la Escritura sobre el hecho de cómo entró allí, porque sabemos que todo estaba cerrado. Lo que sí sabemos es que ese cuerpo que tenía el Señor una vez resucitado no era el cuerpo de Lázaro el que resucitó, ni de otros muchos que el Señor resucitó mientras estaba aquí, porque aquellos resucitaron con el mismo cuerpo que tenían y sujetos a las mismas condiciones físicas y naturales que tenían, es decir, a pasar de nuevo por la muerte. El Señor resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no estaba sujeto al pecado ni a la muerte y que tiene unas propiedades totalmente diferentes físicamente. Un cuerpo que no es nuestro, un cuerpo que, como ya vimos en el camino a Emaús, desapareció delante de aquellos que estaban con él y se quedaron perplejos, ¿verdad? Y ahora, de la misma manera, con este nuevo cuerpo, aparece, sin esperarlo, los que estaban allí reunidos en Jerusalén, en medio de ellos. Ese cuerpo, de alguna manera, lo describe Pablo en 1 Corintios 15, del 35 al 38. Voy a leer la traducción del lenguaje actual, y dice así: ¿cómo resucitarán los muertos? Versículo 35. Tal vez alguien me pregunte: ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán?
¿Qué preguntas más tontas? Dice Pablo. Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta de la planta que va a nacer. A cada semilla Dios le da el cuerpo que Él le quiere dar. Una demostración de cómo, ¿verdad?, la semilla tiene que morir y aparecer una cosa totalmente diferente, una cosa totalmente nueva. El Señor resucitado está ahora mismo, ha aparecido en medio de ellos y ha aparecido para algo en especial. Ha aparecido en medio de ellos para que, hemos dicho antes que estaban por miedo a los judíos con las puertas cerradas, ha aparecido en primer lugar para quitarle el miedo. Ha aparecido para que desaparezca de ellos la desesperanza que tenían, la desesperación por la situación en la que se encontraban, de que habían perdido a su maestro, que habían perdido a su guía, a su Mesías, a su Salvador. Y especialmente aparece en medio de ellos para quitarle las dudas que podían tener sobre lo que estaba aconteciendo y sobre la obra que iban a llevar a cabo. Y les dice, paz a vosotros. Y no creáis que era un saludo normal, de la costumbre. No era un saludo sin más, como cuando nosotros encontramos a alguien y lo saludamos. No, es un saludo que lleva toda una intención, que quiere dejar presente algo, y es que el Señor le dice paz a vosotros en el contexto de la paz que el Señor ha obtenido mediante la cruz por medio de su muerte y de su resurrección. Amigo que en esta mañana nos estás escuchando, este mundo no te puede dar esa paz. La paz que alcanzamos a través de la muerte de Cristo, aquellos que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, es una paz especial. Es una paz que aún en momentos de dificultad, de problemas, de enfermedades, solamente aquellos que somos sus hijos podemos disfrutar. Y esa paz es la que el Señor le está diciendo a ellos. Efesios 2, 14 al 18. Nos dice Pablo en esta epístola a los hermanos en Éfeso, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Cuando hay enemistad, no hay paz. Cuando somos enemigos o alguien enemigo nuestro, no hay paz. Entonces, para que haya paz, como dice aquí el versículo 15, hay que abolirla, esa enemistad. Dice que abolió Él en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Solamente en Él y solamente a través de Él. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliar con Dios. Somos reconciliados a Dios porque no tenemos paz para con Dios, porque somos sus enemigos. Cuando no estamos en Cristo somos enemigos de Dios y tenemos que ser reconciliados para alcanzar la paz con Dios a través de Él por medio de su cruz. Y dice, y vino y anunció, versículo 17, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, separados, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La paz a través de la cruz de Cristo. Más aún, Romanos 5, 10 al 11, también esta vez la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si cuando todavía éramos enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la cruz de Cristo en su muerte, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y nosotros estamos en paz con Dios. Y además Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. No hay otra manera de alcanzar la paz. Nos lo dice aquí. Dios ha hecho la paz con nosotros por medio de la muerte de su Hijo.
Y nosotros estamos en esta paz por medio de Él. No podemos alcanzarla de otra manera, no ponemos medio alguno de ir al Señor y demandar esa paz o presentar algo delante de Él para que seamos beneficiarios de esa paz, sino solamente la muerte de Cristo. Filipenses 4:7 también nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y como decíamos antes, esta paz es imposible alcanzarla de otra manera. Este mundo es imposible que nos la pueda dar. Y Juan recoge aquí las mismas palabras del Señor Jesucristo, Juan 14:27, que nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y eso es lo que le está diciendo en este momento Jesús cuando aparece a aquellos que había allí reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Paz a vosotros, no tengáis miedo, estoy aquí con vosotros. Dice el versículo 37 que entonces, espantados y atemorizados, los que estaban allí reunidos en Jerusalén, se pensaban que veían un espíritu que había aparecido allí en medio de ellos. Bueno, podíamos preguntarnos también que parte de los que allí había, de alguna manera ya habían tenido la revelación de Jesús resucitado, habían estado, aunque hubiera sido por un instante, con Él. ¿Cómo nos explicamos entonces que estos dos discípulos que iban camino de Maús estuvieran espantados y aterrorizados? El mismo Pedro, las mujeres, también que hemos visto como en Mateo, estaban, dice aquí, espantadas y aterrorizadas. El hecho es que estaban reunidos casi en secreto, con las puertas y las ventanas cerradas, ¿verdad? Cuando no menos que hablando despacio, para que no se lo oyera. En ese momento, en medio de ellos, aparece alguien y le dice: paz a vosotros. Pues sí, sería un poco de sobrecogimiento, ¿verdad? Yo lo veo así. Por menos que los discípulos reaccionaran de esa manera, por donde ha entrado, si nadie le ha abierto, nadie ha llamado a la puerta, y ha aparecido allí en medio de ellos. Dice el versículo 38 al 40 del capítulo 24, pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Es verdad que había parte de los que allí estaban que la habían visto ya, de alguna manera. Lo habían visto y habían entendido quién era, Él se había revelado a ellos, pero es verdad que estaban allí llenos de temor por un lado y de muchas dudas por otro. Tenían muchas dudas, porque lo que les estaba aconteciendo no era fácil de entender, no era fácil de asimilar. No podemos decir otra cosa. Y Él, pues le abre un poco ya el entendimiento: mirad quién soy, mirad mis manos, mirad mis pies, palpadme, ved que soy yo. Porque si había algo que podríamos decir que revelaba a Cristo en ese momento, eran aquellas marcas indelebles que tenía en su cuerpo de la cruz, ¿verdad? Sus manos y sus pies. Y también, como recoge Juan, su costado. Con esto el Señor quiere que sus dudas se disipen, su temor desaparezca, para que crean que Él está allí, que no es un espíritu, que es realmente su Señor y su Salvador. Versículo 41 a 43. Seguían en la misma disposición ellos, de temor, de dudas, y dice el Señor: y que como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, nos dice que todavía ellos, aún con lo que ha pasado allí, con los relatos de Simón, con los relatos de las mujeres, con los relatos de los discípulos que iban a Emaús, aún, y con la presencia de Él en medio de ellos, paz a vosotros, aún nos dice, todavía ellos estaban gozosos, sí, pero no tenían dudas,
no lo tenían muy claro. Como dice aquí, no lo creían. Estaban maravillados, pero dudosos. Y entonces el Señor, para que vean que Él es, que está allí físicamente, que no es un ente abstracto, dice, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron ese parte de pez y lo comió delante de ellos. Tenemos que pensar que este grupo de apóstoles, de discípulos y el resto que estaba allí con ellos, de las mujeres, en muy poco tiempo, apenas, ¿verdad?, unos días y apenas una hora, habían pasado por un momento muy difícil, muy difícil. Habían visto como aquel Mesías, el Mesías prometido, con el que habían andado por algo más de 3 años, viéndole hacer infinidad de milagros y de proezas, había sido apresado injustamente, había sido condenado a muerte, había sido crucificado, había sido muerto y sepultado. Y sus esperanzas habían desaparecido. Eran hombres y mujeres rotos. Se habían quedado sin nada. Toda la esperanza que tenían en su Mesías había desaparecido. Estaban dudando de lo que le estaba pasando. Estaban dudando, aún con el testimonio de Simón, aún con el testimonio de las mujeres, aún con el testimonio de los discípulos que iban a Emaús. Pero el Señor está poniendo fin a esa situación con esta aparición. El Señor no está muerto, como dijeron los ángeles, ha resucitado y ha aparecido en medio de ellos y le ha dicho paz a vosotros. Y le está mostrando su cuerpo para que vean la maravilla de la resurrección. Y le ha pedido algo de comer para que vean que no es un espíritu, sino alguien real. Y el mismo Señor Jesús, versículo 24, dice que les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. No lo queréis entender, no habéis sido capaz de entenderlo. Prácticamente este versículo se repite de lo que le dijo a Cleofas y su compañero en el camino de Emaús, de versículo 25 al 27, prácticamente lo mismo, cuando le abría las Escrituras y le enseñaba todo lo que había que acontecerle al Mesías. Debían saber todo lo que iba a acontecer y era necesario que entendiesen que el cumplimiento del plan de Dios estaba revelado desde el principio en las Escrituras. Moisés, la ley, los profetas y los salmos. Todo llevaba una línea hacia la culminación del proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Nos decían estos hermanos antes, en el comentario que nos hacía, que antes que se crearan todas las cosas, el Señor ya tenía dispuesto la cruz de Cristo. Y era necesario alcanzarla, aunque ellos no lo entendían, a través del sufrimiento para así alcanzar la gloria eterna. El mismo narrador, Lucas, recoge en el capítulo 18, 31 al 33, cómo el Señor le había revelado lo que había que acontecer. No era algo nuevo, como él le dice, si lo había dicho antes. Versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de ¿quién? Del Hijo del Hombre, del mismo. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Se lo había dicho ya. Tiene que refrescarle la mente, abrirle el corazón para que entiendan lo que está aconteciendo. Era necesario para que se cumpliese la voluntad del Padre. Y también tenemos que tener en cuenta una frase que dice aquí el Señor, ¿verdad? Dice aquí, el 44, dice que le dijo, estas son las palabras que hablé cuando aún estaba con vosotros.
Y podríamos decir, bueno, estaba, pero sí, sigue estando ahora, ¿no? Pero ya no es lo mismo. La relación no es igual. No es el mismo Jesús de antes. Ha pasado algo que ha cambiado todo. Ha pasado la cruz. Ya no es el mismo. La relación, aunque van a tener relación con Jesús, pero ya no es la misma. Su cuerpo no es el mismo. Ha pasado por el sufrimiento y ahora ha alcanzado la gloria. Versículo 45 al 47. A partir de ahora, ¿verdad? 45 al 47, lo que también llamamos la Gran Comisión, que empezaría en el 46 hasta el 49, nos narra así Lucas y nos dice, entonces le abrió el entendimiento. Lo que le pasó a los dos discípulos de Maús, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario, le abrió el entendimiento. Entonces dudaban, estaban temerosos, no llegaban a comprender bien lo que estaba aconteciendo, pero aquí dice que les abrió el entendimiento, comprendieron las Escrituras y todo lo que estaba aconteciendo. Primero encontramos que Jesús hace ahora con el grupo, mucho más amplio, lo que había hecho con los dos discípulos de Maús. Le abrió la Escritura, le dio a entender que lo que había pasado, le ilumina la mente para que entiendan, como él dice, lo que dicen los salmos, lo que dicen los profetas, especialmente, como decíamos con el Camino de Maús, Isaías 53, que era necesario el sufrimiento del Mesías y para que llegara a través de la resurrección a su gloria, como también encontramos en el Salmo 118 y en Isaías 53, especialmente del 10 al 12. También le hace ver que el camino a la gloria, como decimos, era a través de sufrimiento, era algo que era impensable para ellos, para los judíos. Que el Mesías tuviera que sufrir para alcanzar la gloria, era algo que no llegaban a entender bien. Era algo que sus mentes no eran capaces de digerir de alguna manera. Y en especial también deciros que le hace entender que la necesidad de que haya un mensaje universal a todas las naciones. Que se proclamase el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados a todo el mundo. Y amigos, que en esta mañana nos estás escuchando, tú estás escuchando el mensaje del Evangelio en esta mañana y te estamos diciendo que en su nombre puedes arrepentirte y alcanzar el perdón a través de él. Todas las naciones. No hay ningún tipo de, como otros pueden decir, de dificultad para alcanzar la salvación. No hay ninguna. El Señor no discrimina a nadie. Da igual. Todas las naciones. Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Versículo 15 del capítulo 3 de Juan. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas las naciones, todo aquel, no excluye a nadie, ¿no? No vemos aquí que el Señor ponga en algún momento alguna excusa para decir que alguien no puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero eso sí, hay un requerimiento que también lo marca aquí en la lectura que hemos hecho, versículo 47, y que se predique ¿en quién? En su nombre. Solamente. No hay otro nombre. No podemos hacerlo en base a otra cosa. No hay nada. En la Escritura no podemos encontrar, no hay nada que nos diga lo contrario.
Solo Cristo salva. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. El hombre puede decir lo que quiera. Las religiones pueden decir lo que quiera. Pero la palabra del Señor nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es una proclamación, esto es un mensaje que acompaña a la palabra del Señor desde el principio. No es algo nuevo. Desde el principio, Génesis 12 ya lo dice, ¿verdad? El pacto con Abraham: bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todo el mundo. Nadie queda excluido, todos tenemos libre acceso a la gracia de Dios. Y como decíamos antes, esta parte del mensaje lo podemos encontrar tanto en Mateo, la Gran Comisión, como en Marcos, como en Lucas, como hemos leído, como Juan, y también en Hechos. El último momento, ¿verdad?, que estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos, de igual le dice, ¿verdad?, o le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, podemos decir sin lugar a equivocarnos que la proclamación del Evangelio es universal para todo el mundo. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su único Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree, todo aquel, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mensaje universal de salvación. Versículo 48. Y el Señor le dice a aquellos que estaban allí en Jerusalén: y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo encomienda, ¿verdad? Que hagan aquello que han sido testigos. Y el que es testigo no puede callar. Tiene que pregonar la verdad. Y deben dar testimonio para que aquellos han sido comisionados. Y de igual manera, hoy nosotros que somos depositarios y herederos de esa comisión, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, estamos en la misma condición que ellos y debemos ser testigos de Cristo. Debemos dar testimonio de todo aquello que el Señor dejó para nosotros. Pero deciros que este grupo, relativamente pequeño, atemorizados, perseguidos, sabemos que muchos de ellos murieron por predicar el Evangelio, podrían haberse sentido atemorizados con este mensaje que el Señor le había dado de lo que tenían que hacer. Atemorizados porque la empresa no era pequeña, lo que tenían que hacer por todo el mundo. Amigo que en esta mañana nos estás escuchando y hermano, Jesús no nos deja solos. El Señor no nos encomienda algo que supere nuestras capacidades y que no seamos capaces de llevar a cabo. Porque no nos va a dejar solos, no te va a dejar solo nunca, aún la dificultad más grande. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poder. Quedaros ahí. Ahora mismo no os mováis. Quedaros aquí en Jerusalén. En paz, como yo he dicho. Tranquilos. ¿Verdad? Y vais a ser investidos de poder. Como hemos leído antes, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Poder. No lo van a hacer porque ellos sean hombres valientes y tengan unas capacidades fuera de la normal. No, lo van a hacer porque van a recibir poder a través del Espíritu Santo.
Juan 14, 16, 17 y 26. Dice el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No nos va a abandonar nunca, va a estar siempre con nosotros, siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Va a morar siempre con nosotros, nos va a acompañar siempre, nos va a enseñar todas las cosas y nos lo va a recordar todo en todo momento. Pues entonces decir, no nos queda otra que somos testigos verdaderos y eficaces, no por nosotros mismos, sino por aquel que mora en nosotros, por aquel que nos acompaña, por aquel que nos enseña y por aquel que nos recuerda todo lo que el Señor ha dicho, ha hecho y ha prometido a cada uno de nosotros. Llegado a este momento, podríamos decir que todo lo que estamos leyendo, con lo que vamos a leer ahora después, que habíamos leído ya con anterioridad, del 50 al 53, parece que en el relato de Lucas aconteció todo en el domingo de resurrección, ¿verdad? Y decir que no fue así. Que el Señor apareció en Galilea, apareció a otros muchos, ¿verdad? Y Lucas, en su segundo tratado, en el libro de Hechos, pues tiene que hacer una ampliación a la información que nos deja aquí. Lucas termina el Evangelio y empieza Hechos con el mismo hilo conductor, ¿verdad? Y dice Hechos 1:3, a quienes también, a sus discípulos y apóstoles, después de haberle aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Es lo que tuvo el Señor con sus discípulos, enseñándoles, ¿verdad?, acerca del reino de Dios, instruyéndoles, dándoles ánimo, fuerza y esperanza. Pero le hace la petición de que permanezcan en Jerusalén hasta que reciban poder, porque por ellos mismos no podían llevar a cabo esta empresa tan grande a la cual el Señor la había comisionado, sino que el Señor les dice que se queden allí, ¿verdad?, para que sean investidos de poder desde lo alto. Versículos del 50 ahora al 53, como veis ya en negrilla, nos dice la ascensión, que también recogen en Hechos Lucas, del 9 al 11, dice versículo 50, versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Una vez que le encomienda esta obra tan grande y tan importante, les dice que se queden en Jerusalén porque van a ser investidos de poder desde lo alto con el Espíritu Santo, ahora ya después, ¿verdad? Dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y nos vamos ahora a Hechos 1, como he dicho antes, que sería el paralelo, de 9 al 11, dice que habiéndole dicho estas cosas, viéndolo a ellos, ¿qué aconteció? Que pues fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Otra promesa más que el Señor les da a través de estos varones con vestiduras blancas. Otra, ¿verdad?, impartiendo otra forma efectiva de bienestar, de paz, de poder, sabiendo que aquel que es apartado de su vista, que es recibido en el cielo,
de la misma manera que se va, lo van a volver a ver venir, aparte de la promesa que van a ser investidos con mucho poder desde lo alto a través del Espíritu Santo para que lleven a cabo la obra que el Señor les ha encargado. Dice que, versículo 51, y que aconteció que bendiciéndolos el Señor, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, como hemos leído también en los Hechos. Era necesario que volviese donde le correspondía al Señor. Su misión en la tierra había terminado y tenía que volver de nuevo con el Padre. Y era necesario que esa nube que acompañó a Israel durante 40 años en el desierto, durante el día, ¿verdad?, donde allí se paraba el pueblo de Israel y acampaba y estaba sobre el tabernáculo, y hasta que la nube no se iba, ellos no se movían. Podían estar un día, una semana o un mes. Seguían a la nube, que era la presencia de Dios con ellos. Nos dice Apocalipsis 12:5 que de nuevo el Señor, cuando ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, porque era necesario que así fuera. Y Pedro, en su primera epístola, 3:22, dice que en habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Era necesario. Y era necesario que esto fuera así, porque el Mesías, Jesús, el Cristo, como nos narra Juan en su primer capítulo de su Evangelio, el Verbo, la palabra, que estaba con el Padre, se hizo hombre. Y de nuevo fue necesario que, después de cometer aquí su obra, volviera al Padre. Dice Juan 1, del 1 al 3, en la traducción del lenguaje actual: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, el Verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra, sin el Verbo, sin Cristo, nada se hizo. Él estaba allí desde un principio y todo fue hecho por Él. Versículo 52. ¿Cómo se quedan estos hombres una vez que su Mesías ya no está? Tienen la promesa del Espíritu Santo. Tienen la promesa que los van a ver venir de la misma manera que se han ido, pero se han quedado solos otra vez en la situación que se encuentran. Pues mira cómo se encuentran ellos. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ya no son los mismos hombres. Ya no son los mismos hombres de 40 días antes, cuando el Señor apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros, y estaban todos perplejos, asustados, temerosos. No son los mismos. Dice que estaban con gran gozo. Ya no tenían temor. Estaban deseosos que todo se cumpliera. Eran optimistas, porque habían entendido lo que el Señor les había enseñado a través de estos 40 días que había estado con ellos. Habían entendido que todo se iba desarrollando según la voluntad de Dios. Habían entendido que era necesario que el Cristo padeciese, fuese crucificado, muerto y sepultado, y resucitase al tercer día. Habían entendido que, al parecer, ellos entendían al principio que lo habían perdido todo, pero en cambio habían entendido que lo habían ganado todo. Perdiéndolo todo, lo habían ganado todo. Porque te decimos en esta mañana, amigo, que ganar a Cristo es ganarlo todo. Ganar a Cristo es ganarlo todo. Nada vale de lo que teníamos antes sin conocer a Cristo. Y tenemos aquí el testimonio de uno que fue grande en su círculo social, religioso, y que tuvo que reconocer que todo lo que tenía era basura por conocer a Cristo. Filipenses 3, 7 al 11.
el apóstol Pablo nos dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y se haya hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es ganarlo todo. Iban a tener con ellos para siempre aquel que se iba a través del Espíritu Santo. Eso lo había prometido. No perdían nada, lo ganaban todo. Para siempre, hasta el final de los tiempos, como hemos leído antes. Y nos dice Mateo 28:20, enseñándoles que guardaran todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. No iba a dejarlos solos nunca. Y de igual manera cada uno de nosotros sabemos que no estamos solos nunca. Hasta el fin del mundo el Señor va a estar con nosotros. Va a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por consiguiente sabían que, aunque habían sido comisionados para algo muy difícil y muy grande, las promesas del Señor estaban con ellos. Y para terminar ya, versículo 53, en esta disposición que tenían estos hombres ya gozosos, dice cómo se encontraban, dice, y estaban siempre, no un día, y luego muchos no, siempre, en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Siempre, hermano. Es la disposición que el Señor demanda de ti y de mí, que estemos siempre, en todo momento, alabando y bendiciendo a Él. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y también nos dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Con estas promesas que tenemos, con esta disposición que encontramos en aquellos, damos por finalizado este mensaje en esta mañana, recordando cómo empezó Lucas. Lucas, si nos fuéramos ahora a su capítulo 1, especialmente del 5 al 23, Lucas comienza haciendo una presentación de los cánticos de Elizabeth, de María, de Zacarías, la presentación de los ángeles a los pastores, de Simón. ¿Y cómo termina? Con estos hombres y estas mujeres gozosos, siempre adorando y alabando al Señor. Y de esta manera quisiera que pensáramos, por un lado, la disposición que tenemos con respecto al Señor, en la comisión que tenemos con Él, y por otro lado, nuestra disposición en el contexto de que si somos investidos por el Espíritu Santo y sabemos que el Señor está con nosotros en todo momento, digamos, como dijo Pablo, ¿verdad?, en Romanos, que estamos en esta disposición porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Sí, Señor y Padre.